sí. Muy bien. Buenas tardes a todos. Soy el doctor Pedro Galo y en esta ocasión vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es la modulación nutricional de los neurotransmisores. Es decir, cómo se puede modular las actividades de los neurotransmisores a través de la nutrición. Esta parte de la medicina ortomolecular o nutrición ortomolecular es realmente algo fascinante para los que nos gusta ver los avances en cuanto a nutrición ortomolecular y el manejo de enfermedades crónico-degenerativas. En especial el cerebro tiene una gran importancia porque es el marcapasos del envejecimiento. En el caso del hipotálamo, es un modulador de todo el sistema neuroinmunoendocrino, ahora llamado psiconeuroinmunoendocrino, en la cual participan estos 4 sistemas, pero que en realidad pues incluyen todo el organismo, todo el metabolismo y toda la respuesta inmunológica, que es bastante importante y de hecho pues es vital para nosotros. Entonces vamos a comenzar con esta plática sobre envejecimiento cerebral y modulación nutricional de los neurotransmisores. Para hablar de los neurotransmisores y su modulación, tenemos que recordar que el cerebro controla nuestro cuerpo y lo hace a través de 4 principios básicos que son el voltaje, la velocidad, el ritmo y la sincronía. Cada uno de estos elementos pues se rige por ciertos neurotransmisores y eso es lo interesante de este funcionamiento cerebral, que podemos modularlo. Por ejemplo, el voltaje se puede o se modula a través de la dopamina. La dopamina, como ustedes saben, es un neurotransmisor implicado en el movimiento. Pero no solamente eso, también la dopamina determina el metabolismo, el procesamiento de los alimentos, por ejemplo, en nuestro caso, el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión, etcétera, varios estados de conciencia, y el voltaje en sí mide el poder, la intensidad a la cual el cerebro responde a un estímulo y la efectividad de la habilidad del cerebro para procurar la información, ya sea esta cognitiva o también puede ser física. El otro principio es la velocidad. ¿Qué tan rápido pensamos y qué tan rápido procesamos la información? Esta cualidad, este principio está dado por la acetilcolina. Recuerden que la acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria. Está implicada su deficiencia en la enfermedad de Alzheimer. Aumentando la velocidad del pensamiento, podemos mejorar entonces la memoria, la atención, la inteligencia y el comportamiento. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores más importantes para mejorar el funcionamiento cerebral. Y de hecho, sus precursores como la colina, la lecitina, la misma fosfatidilcolina, pueden ayudar no solamente a la estructura membranal, al proceso de neurotransmisor, sino también a mejorar las conexiones y aún más nuevas conexiones a través de las neuronas. Entonces, mantener un buen nivel de acetilcolina es un principio básico para evitar el desarrollo del envejecimiento acelerado a nivel cerebral. Otra cualidad del cerebro, pues es el ritmo. El ritmo mide el balance entre los hemisferios del cerebro.
Este balance es muy importante porque nos permite pensar con claridad, nos permite tomar decisiones de una manera más adecuada, siempre valorando los beneficios o los riesgos de cada una de estas decisiones. Esta cualidad está dada por el GABA o el ácido gamma aminobutírico. En realidad es un neurotransmisor que es tranquilizante y que nos permite mejorar eh, la estabilidad de los sistemas cerebrales, tanto derecho como izquierdo. Por ejemplo, muchos pacientes con ansiedad, en estado, por ejemplo, de menopausia, en un shock postraumático, ¿verdad? En algún estado en el cual nuestras hormonas contrarreguladoras dominan las actividades como adrenalina, noradrenalina, el cortisol en exceso, el GABA juega un papel muy importante para preservar la función neurológica y en especial la estructura de las neuronas. Cuando la electricidad se genera en destellos, en el caso del cerebro, se producen arritmias, la cual se manifiesta como disfunción cerebral, ansiedad, nerviosismo, irritabilidad, hipersensibilidad al dolor. Entonces, estas arritmias en los voltajes, en los neurotransmisores, especialmente el GABA, es lo que se manifiesta como una alteración del estado, de la tranquilidad del ser humano. ¿Okay? Y el tener un buen nivel de GABA, pues nos permite también tener una buena relación, tranquila, relajada y reaccionar de una manera más clara ante las adversidades. El otro principio pues es la sincronía. La sincronía es aquello que equilibra el movimiento de las ondas cerebrales a través de los hemisferios. Para eso tenemos el neurotransmisor de serotonina, serotonina de serenidad. Cuando las ondas cerebrales están fuera de balance, experimentará trastornos del sueño durante la noche y depresión y miedo durante el día. Se parece su acción mucho al GABA, solo que la serotonina estabiliza todas las ondas cerebrales y nos da esa sensación de serenidad, de tranquilidad. Las deficiencias entonces de los neurotransmisores mencionados, dopamina, acetilcolina, GABA, serotonina, pues obviamente no solamente se manifiestan como alteraciones cerebrales, sino también a nivel sistémico. Por ejemplo, la dopamina, su deficiencia puede producir obesidad, está presente esta deficiencia en las adicciones y también en el síndrome de fatiga crónica. La deficiencia de acetilcolina, pues obviamente se asocia a pérdida de la memoria, demencia, enfermedad de Alzheimer y trastornos de aprendizaje. La deficiencia de GABA se asocia a ansiedad, a dolor, a cambios de humor. A serotonina se asocia también a depresión, insomnio y alteraciones del sueño. Si ustedes tienen en mente que todos los neurotransmisores deben estar en perfecto equilibrio, entonces lograrán estabilizar el envejecimiento cerebral y por lo tanto mejorar cada una de las funciones asociadas a sus deficiencias. La deficiencia de dopamina, por ejemplo, se manifiesta como fatiga, palidez, sensación de cabeza volada, disminución de la libido, del deseo sexual, disfunción sexual, ganancia de peso, dificultad en las actividades diarias, disminución del nivel de energía, pensamientos de autodestrucción y deseos de comer carbohidratos, azúcares, café y otras adicciones. Es decir, la dopamina tiene mucho que ver con esto que llamamos metabolismo. Y esta es una de las cuestiones básicas para controlar precisamente todas las asociaciones que nos produce la deficiencia de dopamina. Por ejemplo, alteraciones a nivel cardiovascular,
del sistema inmunológico, de la menopausia, andropausia, osteopausia y dermatopausia. Cada una de estas deficiencias o caídas en la regulación de la dopamina, pues se asocia a otras manifestaciones. Por ejemplo, cardiopausia, pues se asocia a arritmias cardíacas que habíamos mencionado, a trastornos de hipertensión arterial, a insuficiencia cardíaca, la inmunopausia también a infecciones frecuentes, menopausia y andropausia, que son manifestaciones que ya conocemos, osteopausia, osteoporosis y dermatopausia, un envejecimiento cutáneo acelerado. Y vamos a ver a continuación cada una de ellas. En el caso de la cardiopausia, pues podemos tener manifestaciones claramente asociadas a algo que llamamos síndrome metabólico, es decir, la asociación de hipertensión arterial, hiperlipidemia, obesidad, infarto al miocardio, apoplejía, hipercoagulación y también, pues obviamente, toda esta alteración que va a llevar a un infarto, a un accidente vascular cerebral y a una obesidad exagerada. México, desgraciadamente, somos el país número 1, superando por mucho a Estados Unidos y especialmente en el norte del país en cuanto a síndrome metabólico. Y es también en cierta forma asociado a la presencia de un gen que llamamos un gen amerindio. Este gen amerindio lo que hace es volvernos sensibles a los carbohidratos. En este caso, los carbohidratos simples. Y esta hipersensibilidad también se asocia a una hiperinsulinemia y por lo tanto a todas estas consecuencias que son precisamente una expresión de esa resistencia a la insulina elevada que puede no tener en un adulto ni siquiera en un paciente obeso, porque esta resistencia a la insulina puede darse inclusive desde pequeños si nuestra alimentación, si nuestra falta de actividad, si nuestro estrés es elevado, etcétera, etcétera. Y si tenemos ese gen predisponente, pues obviamente se va a manifestar de una manera temprana. Entonces, esta sería la cardiopausia y está relacionada básicamente con esta deficiencia de dopamina. Tenemos la inmunopausia, que se asocia pues a inflamación, a sinusitis, artritis, dermatitis, a infecciones recurrentes por virus y bacterias y a cáncer, sobre todo hormonodependiente, por ejemplo, de próstata, de ovario, cáncer de cerebro, de vejiga, colon, pulmón, tiroides. Como ven, estas deficiencias no solamente es a nivel cerebral, sino también a nivel metabólico. En el caso de la menopausia, pues todos los síntomas y signos que ustedes ya conocen, como pérdida del cabello o exceso de vello, manchas en la piel, ganancia de peso, fatiga, insomnio, depresión, ansiedad, adicciones, pérdida del interés sexual y sentimientos de autodesprecio. Todo esto en relación a alteración de los neurotransmisores. En el caso de la andropausia, pues tenemos cáncer de próstata, disminución del tamaño genital, disfunción sexual y pérdida de la libido. En el caso de osteopausia, se asocia a osteoporosis, dolor e inflamación. Ahora, ¿cómo podemos regular la dopamina y mejorar sobre todo las manifestaciones metabólicas? Pues lo primero es a través de la alimentación. Obviamente un estilo de vida saludable con respetando las horas de sueño, un sueño reparador entre 6 y 8 horas, evitar al máximo la radiación electromagnética, el uso de computadoras, celulares, microondas, etcétera. También pues mejorar la exposición solar, ya que la vitamina D, por ejemplo, tiene mucho que ver con la secreción adecuada de neurotransmisores y el nivel de estrés. Después de eso tenemos la alimentación, la suplementación y el uso de fármacos para aumentar la dopamina. Dentro de los alimentos potenciadores tenemos aquellos como la manzana,
el brócoli o el indol 3-carbinol también que se asocia a esto, que tiene sulforafanos y terpenos, que aparte nos ayuda a proteger las células que se transformen en cancerígenas y aumenta el P53, que es un factor protector. Zanahorias, que está en los carotenoides, que también es un factor de protección a nivel nuclear, celular. Huevo, salmón, granada, espinacas, almendras y chocolate. Chocolate en especial, hay un libro que le recomiendo mucho siempre que se llama ¿Por qué las mujeres necesitan chocolate? Y es que el cacao tiene una buena cantidad de teobromina, tiene también fenilalanina, que eso nos ayuda como un estimulante, es antidepresivo, y también se ha visto una relación entre el cacao y el estímulo sexual, tanto directo como indirecto a través de la producción de las endorfinas. Por eso los comerciales de chocolate son precisamente pues comerciales que son un poco sensuales, ¿verdad? Así, con una mujer relajada, tranquila, glamorosa, etcétera, por el efecto que tiene sobre el sistema nervioso central. No es necesario comer una gran cantidad, pero, por ejemplo, yo siempre le recomiendo a mis pacientes consumir al menos una tablilla pequeña, así obviamente un pedazo pequeño, de cacao o de chocolate que sea al menos de un 75-80%, es decir, el chocolate amargo, y esto colocarlo debajo de la lengua al menos un minuto para que se vaya liberando las sustancias que son estimulantes y que esto libere endorfinas de una manera más adecuada, pero no el chocolate comercial que nos venden regularmente en las tiendas. ¿Okay? Entonces es un tip ahí que les puede servir para sus pacientes. Pero estos son los alimentos que se deben obviamente tener siempre en la casa y darlos o comerlos a diario. Ya saben que deben variar las frutas todos los días, no consumir mezcla de frutas tampoco, porque la fructosa puede ser contraproducente en estos pacientes, elevar la insulina, de hecho, y puede producir hipoglicemias también reactivas, puede elevar, de hecho, el ácido úrico, porque la fructosa es uno de los elementos que puede elevarlo y puede causar otra alteración del árbol esteroideo. Entonces, consumir unas pequeñas cantidades, variar la fruta, no consumir más de una fruta 3 días seguidos, siempre fuera de los alimentos, y esto complementado con los alimentos que ya mencionamos de origen graso. La dopamina también se puede elevar a través de complementos nutricionales, los cuales tenemos la tirosina, fenilalanina, la rodiola, que es un adaptógeno, igual que la aloe vera, por ejemplo, que el ginseng, etcétera. La tiamina, que es la vitamina B1, el cromo, que aparte ayuda a regular los carbohidratos, el ácido fólico, que todos deberíamos consumir, lo menos 400 a 800 microgramos diarios, ginkgo biloba, que aparte de ser uno de los antioxidantes más potentes, también mejora la microcirculación, la yohimbina, que es un estimulante, y el guaraná, que se usa también para mejorar la función sexual, estos dos últimos. No he puesto las dosis porque pues, la idea es que ustedes conozcan básicamente cuáles son los elementos que pueden ayudarnos a regular de manera natural estos neurotransmisores. Y pues tenemos obviamente fármacos que también se utilizan para mejorar la función de la dopamina, como es la L-Dopa, cuya dosis inicial pues es de 100 a 125 miligramos hasta 400 miligramos por día. Sin embargo, pues la orientación de la plática es precisamente la modulación a través de la nutrición ortomolecular. En cuanto a la acetilcolina, que está relacionada con la pérdida de la memoria, enfermedad de Alzheimer, etc., tenemos cambios cognitivos, como los olvidos recientes, problemas para comprender el lenguaje escrito o hablado, dificultad para encontrar palabras correctas antes de hablar. Esto es una manifestación que muchas personas me lo han hecho saber,
Igual que olvidar hechos comunes, donde olvido las llaves, ahora sí, o los niños en el supermercado, u otras cosas, pero hechos de la vida común. Desorientación, dificultades para la atención, impulsividad e inconsistencia. Estos son cambios cognitivos asociados a la acetilcolina. También tenemos síntomas psiquiátricos como apatía, depresión, ansiedad, miedo, paranoia, alucinaciones y aislamientos. Entonces, tener un buen nivel de acetilcolina nos permite precisamente socializar de manera adecuada, evitar la depresión y poder enfrentar nuestros miedos de manera correcta. También hay cambios en la personalidad como agitación, pérdida del interés, aislamiento social, frustración, habla explosiva y coqueteo excesivo o inapropiado. Hay comportamiento problemático, por ejemplo, vagabundear, se vuelve ruidoso, agitado, y un hecho muy común que ustedes pueden haber vivido en algún momento es caer de la cama cuando se levanta por la noche. Este dato es muy importante porque nos habla de que ya la deficiencia es importante, es un buen nivel de acetilcolina y es necesario corregirlo. Y además, pues el insomnio también se relaciona con esta deficiencia. Dentro de las cascadas asociadas a deficiencia de acetilcolina, tenemos osteopausia, con inflamación articular, atrofia muscular, sarcopenia, que es necesario complementar para evitar las fracturas de cadera, por ejemplo. En la menopausia hay sequedad vaginal, en la andropausia disfunción eréctil, en la cariopausia alteración del perfil de lípidos con colesterolemia, y particularmente hay que medir el colesterol LDL en partícula pequeña para evitar el progreso de la aterosclerosis. Somatopausia, es decir, deficiencia de hormona de crecimiento, asociado a esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurodegenerativa, disminución de la memoria, debilidad muscular y de la fuerza muscular. Hay fármacos que nos pueden ayudar a elevar el nivel de acetilcolina, como donepezilo, neostigmina, tacrina, ribastigmina y estatinas, aunque yo generalmente no lo recomiendo a menos que el beneficio supere al riesgo o, por ejemplo, pacientes con enfermedad de Alzheimer o algunas pérdidas de memoria muy puntual, pues se vea beneficiado por el agregar estos fármacos. Pero recuerden que siempre se requiere, el fármaco no va a corregir las deficiencias ni nutricionales, ni va a regenerar la célula en su totalidad. Siempre necesitamos agregar lo que es la nutrición ortomolecular. Tenemos también hormonas potenciadoras, por ejemplo, la hormona de crecimiento, que ya hemos mencionado en pláticas anteriores, su actividad cerebral y el efecto antidepresivo es uno de los que más se nota al principio del tratamiento, igual que el insomnio se corrige rápidamente. La vasopresina, que nos ayuda a regular la perfusión, sobre todo perfusión cerebral. La DHA, llamada la hormona de la juventud, que es un neuroprotector o es una hormona neuroprotectora. Calcitonina, para regular tanto el calcio, ¿sí?, como la actividad metabólica en general. Y la hormona paratiroidea. Todas estas son potenciadores de la acetilcolina. Entonces, por lo tanto, pues hay que medirlas para poder hacer un plan integral, tanto de nutrición, suplementación y hormonas. Dentro de los complementos que mejoran la acetilcolina o la eficiencia de acetilcolina, tenemos obviamente la colina, que es un lipotrópico muy utilizado, el dimetilaminoetanol, que ustedes lo han utilizado, por ejemplo, en el caso de la procaína, uno de los compuestos es el DMAE, que es un estimulante cerebral. Mejora la neurotransmisión y repolariza las células. La acetil-L-carnitina, que es considerado, aparte de un energético, activa la mitocondria, es un neuroprotector. La fosfatidilcerina, que es parte de las membranas neuronales. Los omega 3, glicerol, fosfocolina, manganeso,
que además tiene su papel en el metabolismo óseo y como protector pancreático, el CLA o linoleico conjugado, que también lo utiliza mucho, por ejemplo, para mejorar la función corporal, ¿cómo se llama? La regulación del peso corporal, y es un tipo de omega. Y el piracetam, que nos ayuda a mejorar también la actividad cerebral, que se utiliza mucho también en niños con déficit de atención y con problemas en general para la concentración. Tenemos por parte de la herbolaria la hupersina A, bimpocetina, el ginkgo biloba que hemos mencionado también y la centella asiática. Estos dos son uno de los que más se utilizan para mejorar tanto la microcirculación como la estimulación de nuevas conexiones cerebrales. Tenemos otras sustancias que podemos utilizar para potencializar la acetilcolina, como el bálsamo de limón, que estimula los receptores de acetilcolina, la cúrcuma, albahaca, pimienta negra, romero, menta y salvia. Todo esto lo podemos agregar en nuestra cocina, en nuestros alimentos, para mejorar la conducción nerviosa y evitar también el deterioro de la memoria. En cuanto a GABA, ácido gamma-aminobutírico, esta deficiencia es muy común, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, y los síntomas asociados a ella incluyen la agitación, la fragilidad emocional o sensibilidad, la fatiga fácil, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, taquicardia, dificultad para respirar, manos y pies sudorosas y frías, las extremidades frías. Esto es deficiencia de ácido gamma-aminobutírico. También tenemos déficit de atención, cambios de humor, cefalea, insomnio, una sensación de no pertenecer a su cuerpo, de separación entre la cabeza y el cuerpo, trastornos obsesivos compulsivos, se asusta fácilmente, sentimiento de pánico y preocupación excesiva. Por eso les digo que casi todos los pacientes que yo veo en posmenopausia requieren cierta cantidad de GABA. La dosis promedio es entre 500 y 750 miligramos. Es necesario obviamente darlo en la noche porque va a tener un efecto sedante, pero también tiene la ventaja de que puede disminuir la cantidad de cortisol y eso nos va a asegurar que durante la noche no se produzca un estado de hipersecreción o hipercortisolismo y con todas las alteraciones que ustedes ya conocen. Y aquí está. O sea, a medida que baja el GABA, aumenta el cortisol. Entonces, si tenemos deficiencia de GABA, pues tenemos cardiopausia, electropausia con alteración de la memoria, biopausia con dopamina, es decir, hay un aumento del apetito, esas comelonas o comilonas nocturnas y deseos de comer carbohidratos también son por deficiencia de GABA, aparte de la deficiencia de dopamina, obesidad, depresión, osteoporosis y cáncer. Dentro de las hormonas potenciadoras tenemos la progesterona bioidéntica. En los hombres recuerden que no debe sobrepasar los 40 miligramos porque puede alterar la libido. La dosis ideal es alrededor de 20 miligramos. La pregnenolona que puede ir de 25 hasta 200 miligramos. Y la DHA de la misma manera de 25 a 50 en promedio hasta 200 miligramos. GABA entonces tiene una interacción muy cercana, muy íntima con las hormonas que llamamos neuroprotectoras. Aquí faltaría también la melatonina, que es el antioxidante más potente que tenemos a nivel cerebral. Dentro de los complementos que pueden aumentar la cantidad de GABA y mejorar su función, tenemos el inositol, que también es un lipotrópico, el cava-cava, que es un tranquilizante, vitamina B3 o niacina, o la niacinamida, los aminoácidos de cadena ramificada, la gabapentina, que se conoce comercialmente como Neurontin, taurina,
que la utilizamos mucho en el síndrome metabólico y en la neuropatía periférica. Glicina, por ejemplo, en la cáscara de la manzana, es un aminoácido que aparte de esto nos ayuda también a prevenir el desarrollo de cálculos relacionados con el oxalato de calcio. El magnesio, que es un mineral, pero también funciona como un neurotransmisor relajante, tranquilizante, antihipertensivo y relajante muscular. Tianina, por ejemplo en el té verde, triptófano, que es el precursor de la 5-hidroxitriptamina, que se convierte a serotonina y luego a melatonina, pero el triptófano aquí pues tiene una acción también estimulante del GABA. Y fenilalanina, que es un aminoácido estimulante, y la hierba de San Juan o el hipericum, que nos ayuda a estabilizar. Todos estos son adaptógenos y nos pueden ayudar a mejorar la secreción de GABA. Dentro de los alimentos que podemos utilizar para modular la secreción de GABA, tenemos las almendras, que podemos dar un puño en la mañana, y esto nos va a mejorar la función, por ejemplo, de las suprarrenales para adaptarnos al estrés, y en la noche para tranquilizarnos y estimular la secreción de ácido gamma aminobutírico. También se puede utilizar la leche de almendras. La papa o patata, salvado de arroz, espinacas, nueces, granos enteros, plátano, que también estimula mucho la serotonina, naranja, los cítricos, avena, que tiene algo que se llama avenina, que eso tranquiliza y relaja el sistema nervioso central, el hígado de res, brócoli, arroz integral, la uva y sobre todo la semilla de uva, el hipogloso, que es un pez, y lentejas o leguminosas en general. Entonces, todos estos alimentos nos ayudan a mejorar la producción, la secreción de ácido gamma aminobutírico y estabilizar las ondas cerebrales. En cuanto a la serotonina, pues aquí está esta imagen más clara que nada, que 1000 palabras, pues es la expresión máxima de la depresión. La serotonina es un neurotransmisor muy importante para mantenernos relajados, tranquilos, para tener un buen sueño, un mejor deseo sexual, un mejor rendimiento, etcétera, etcétera. La depresión es parte de la deficiencia de serotonina, igual que la fatiga, el llanto, la disminución del deseo sexual. Puede haber también disminución o incremento de la actividad física, dificultad para levantarse en la cama por la mañana. Por ejemplo, en el caso de fatiga adrenal está muy presente también la deficiencia de serotonina, dificultad para realizar la rutina diaria, para concentrarse, para la atención, para las relaciones sociales con amigos, seres queridos, para los sentimientos de culpa, es decir, la deficiencia de serotonina se asocia con brotes recurrentes de culpa, tristeza inexplicable y desesperanza. Otros síntomas asociados a deficiencia de serotonina incluyen el insomnio y despertar temprano por la mañana. Creo que esta es una de las manifestaciones más comunes, sobre todo los médicos tenemos mucho de esta deficiencia de serotonina. Irritabilidad, deseo de estar solo, pérdida de la energía, pérdida de la confianza en sí mismo, de la motivación. Puede haber episodios de agresión con los seres queridos, pérdida del apetito, de la memoria, cambios en el humor, pesadillas, prefiere estar en cama todo el día en vez de involucrarse en actividades sociales, hay pensamientos de suicidio, autodestrucción o muerte, problemas para la toma de decisiones, malestar y dolores inexplicables y aislamiento de las actividades que le producen placer. Es decir, como ven, la serotonina se expresa de una manera muy, muy importante en cuanto a la sensación de bienestar, de salud, sobre todo salud mental y del sistema nervioso. Los complementos que nos ayudan a tratar esta deficiencia de serotonina incluyen desde el triptófano, que habíamos dicho que es el precursor, vitamina B6, por ejemplo, unos 100 miligramos diarios, de triptófano pues es entre 200 y 600, omega 3, más o menos 3 a 6 gramos,
magnesio 400 a 800 miligramos, la vitamina B3 alrededor de 100 miligramos y la biotina también alrededor de 100 miligramos, un poco menos de 30 a 100, pero todo esto, aparte del complejo B, que también es muy importante, nos ayuda a mejorar la producción de serotonina. Existen obviamente medicamentos que nos impiden la captura o recaptura de la serotonina. Ustedes conocen de los más comunes son el Paxil, ¿verdad? La paroxetina, la carbamazepina, la sertralina, el Sofran, que lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el caso de pacientes con cáncer, náusea y vómito, trazodona, ilergina, el venlafaxina, fluvoxamina, el anafranil y la sibutramina, que también la empleamos, por ejemplo, para el control de peso. Entonces, pero estos fármacos pues son bajo prescripción médica, requieren un monitoreo muy cercano porque están cerca de la toxicidad y necesitamos controlarlos de una manera muy, muy cercana a los pacientes que están tomando este tipo de medicamentos y que pueden potenciarse también con tanto los suplementos como ciertas hormonas. Por ejemplo, las hormonas que nos ayudan a estabilizar los niveles de serotonina incluyen la progesterona, que como ustedes se habrán dado cuenta, es una hormona que está presente en todos los neurotransmisores. La progesterona es la hormona de la tranquilidad, la relajación. Aparte se conoce como la hormona de la belleza, pero en la mujer es súper importante para la sensación de bienestar. La hormona de crecimiento también puede potenciar la serotonina. La pregnenolona, que pues es la hormona de la creatividad, esa visión que tienen los cirujanos, así los arquitectos, la creatividad que tienen los músicos, los pintores, todo depende de la pregnenolona. Y obviamente la melatonina, que es, decíamos, el antioxidante más poderoso, cuya dosis va entre 1 y 20 miligramos en el caso de una persona promedio. Pero ya pacientes, por ejemplo, con cáncer, se han utilizado y con éxito hasta 200 miligramos diarios. Cáncer cerebral, por ejemplo. Pero hay muchas otras cosas. Vamos a tener una plática también sobre melatonina y sistema inmunológico, donde entra precisamente esta hormona y enfocado sobre todo a la situación que estamos viviendo actualmente en relación al coronavirus. Y bueno, esa es parte de la plática de envejecimiento cerebral, pero enfocada a los